la más cordial bienvenida. Bien, secretaria, ¿cómo cerramos el año 2025 en cuanto a datos de nutrición aguda y de nutrición crónica? No sé hasta qué semana tienen los... 53. Ya tienen hasta las 53, ok. Podemos concluir comparando semana 52-2024 con semana 53-2025 y comparando tasas de casos de desnutrición aguda, no casos, sino que tasas, para que sea posible hacer la comparación. Que en el 2024 teníamos casos de 28.415, mientras que en 2025 22.138. Es decir, 22.1% menos en el 2025 en relación al 2024. Es crónica. No, aguda. Aguda. Que es la información que proporciona el Ministerio de Salud a través de la mesa de vigilancia de desnutrición aguda y que publican semana a semana en su portal, nos envían a nosotros toda la información y nosotros la publicamos y además hacemos análisis comparativos que permiten concluir, como decía hace un momento, que tenemos un 22% menos de desnutrición aguda en el 2025 en relación con el 2024. Además, tenemos como ustedes saben, en enero del 2025 se implementó el protocolo de intensificación de acciones para reducir la desnutrición aguda en 55 municipios del país. Este protocolo fue solicitado por vicepresidencia en CONASAN, fue aprobado en CONASAN y en cada CONASAN extraordinario y ordinario se presentan avances de ese protocolo en 55 municipios. Los datos nos dicen que en los 55 municipios, lo cual es congruente con lo que decía yo en el inicio de mi plática, los datos nos dicen que hubo mucho más reducción de desnutrición aguda en los 55 municipios intervenidos a través del protocolo de intensificación de acciones. Esto es claro en relación a la desnutrición, la morbilidad por desnutrición aguda. En el caso de la mortalidad, como ha sido reportado en varios medios, terminamos el año a la semana 53 con 60 casos confirmados de muertes por desnutrición aguda. Estos son datos preliminares debido a que, como ustedes saben, y usted en particular, diputado Blanco, el Ministerio de Salud termina de confirmar muertes hasta bien entrado el siguiente año, en este caso, el mes de marzo de este año. Entonces, en este momento tenemos 60 casos confirmados. Comparando con el año pasado, el último dato de caso confirmado que se confirmó en marzo de 2025 es una diferencia bastante considerable, dado que el 2024 se confirman 126 niños muertos por desnutrición aguda. Si usamos
el concepto de tasa de letalidad comparando 2024, que ya está el análisis acabado, con 2025, que está pendiente de ser finalizado, vemos que la tasa de letalidad, que es el indicador, el índice recomendado para poder comparar mortalidad en distintos años, el índice de la tasa de letalidad en el 2024 era de 0.44, la tasa de letalidad en 2025 es de 0.27. Como podemos ver, la diferencia también en mortalidad es bastante considerable. Eso es con relación a desnutrición aguda, que es lo que se puede reportar con datos administrativos. Con relación a desnutrición crónica, me permito informar que la Encuesta Nacional de Desarrollo y Salud, ENDESA, finalizó la recolección de datos, tiene ya una base de datos limpia que está siendo procesada y que será validada próximamente por la Oficina Regional de UNICEF. Esto significa que probablemente a finales del mes de febrero tendremos un dato para comparar la prevalencia de nutrición crónica en menores de 5 años, de 46.5%, que fue la generada en la ENSMI de 2014. Es muy importante. ¿Hubo alguna variación en la metodología Ninguna. de calificación de casos de fallecimientos? Perdón, pensé que me iba a preguntar Sí, de la encuesta. de fallecimientos. Ninguna. Yo tengo el dato acá, y eso creo que es importante, porque, bueno, los datos, el año pasado por estas fechas, el Ministerio de Salud reportaba como 80 y pico de casos. Terminamos el 2024 con 86. Sí, y al final los datos oficiales fueron 126. Así Es decir, que este dato de 60 se puede incrementar, pero se puede incrementar. Me llama la atención el tema de los casos descartados de mortalidad por desnutrición. Fueron 302. Que asciende justamente a 302. Entonces, por eso mi pregunta de cambio de metodología, porque miren, lo menos que podemos hacer aquí es autoengañarnos. Como Estado, en algunos casos se coloca muertes por infecciones, que son las más comunes en el caso de nutrición, ¿verdad? Infecciones intestinales, estomacales o infecciones pulmonares, que son los casos más asociados, pero a veces se descarta con este tema. Entonces, por eso la pregunta, porque si estamos descartando 302 casos, era porque en algún momento habían causas asociadas al tema de nutrición. Claro, y por eso es que demora tanto el Ministerio de Salud en confirmar, porque hacen un análisis exhaustivo de las muertes y van entonces descartando esos casos que están precisamente asociados a otro tipo de patologías. No Pero sería... ¿quién hace ese descarte? Si quiere, la subsecretaria podría confirmar quién hace ese descarte a nivel de epidemiología en el Ministerio de Salud. Este análisis lo hacen en la mesa de mortalidad, que es liderado por el Departamento de Epidemiología y donde hay una persona específica encargada del análisis de nutrición aguda. Pero en esa mesa se sientan otros profesionales de la salud para ayudar a la epidemióloga a definir cuál es la muerte directa por desnutrición aguda o asociada. Pero son análisis del Ministerio de Salud Pública. Sí, tendremos que citar a esa mesa, ¿verdad? Para que nos expliquen bien qué es lo que hacen, porque, miren, a nadie le cuesta maquillar unos datos para presentar mejores cifras, ¿verdad?
lo más importante de la realidad es conocer la dura, la impura, cómo se manifiesta, pero sí me llama a la atención ese dato, ¿verdad? El gran número de casos que en algún momento estaban asociados a fallecimientos de nutrición y que son descartados, ¿verdad? Le vamos a tener que preguntar a esa mesa Ellos generan esos datos. para que nos expliquen, ¿verdad? Por qué descartan algunos, porque sí hay ciertas variaciones de cómo se medía hace 4 o 5 años, hace 8 años, siempre había variaciones y en algún momento uno lo que identifica es que llega un momento en los gobiernos empiezan tirando un dato y luego en los años subsiguientes vuelven a tirar datos a la baja, pareciera que reciben como la orden de decir, mire mucha presenten los datos. Esa ha sido la constante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, pero hay 60 casos confirmados en este momento y hay un descarte de 302 casos para el año 2024 y habría que ver cuántos hay para este año, que son más de 203. 203 descartados, se descartaron el año pasado. ¿Verdad? Eso estaba viendo yo, que son más de 200 para el 2025. Pues esto llama la atención. Vamos a preguntar a la mesa con este marco. Bueno, ¿cuáles son los departamentos de más incidencia de muertes por desnutrición? Huehuetenango, Alta Verapaz, lo tiene ahí, muertes. Guatemala. ¿Cuánto? Escuintla. Muertes. No sé si son muertes o son casos. Ok, perfecto. Estamos bien. Guatemala, el municipio de Guatemala, tenemos en Escuintla, Suchitepeques, tenemos casos en Alta Verapaz, sí, la mortalidad del departamento. Y Huehuetenango, son los que presentan mayores muertes. ¿Cantidades, señora subsecretaria, disculpe, de mortalidades por departamento? En Guatemala fueron reportados 7, en Chimaltenango 3, en Escuintla 7, en Totonicapán 1, Quetzaltenango 2, Suchitepeque 7, San Marcos 5, Alta Verapaz 7, Petén 2, Izabal 1, Chiquimula 3, Jalapa 1, Jutiapa 2, El Progreso 1, Huehuetenango 7, Quiché 1, Retauleu 4, Zacatepeques 1, Solola 1 y Zacapa 2. Gracias, señor. Me llama la atención el gran dato de acumulación de casos en el departamento de Guatemala. ¿De muertes no o solo de de casos? muertes, de casos de carga de nutrición. De hecho, los primeros 3 municipios a nivel nacional son del departamento de Guatemala. Sí. ¿Cuál es el análisis de Villanueva, Misco y San Juan Zacatepec. San Juan, Guatemala, sí, Guatemala y Villanueva? Villanueva. ¿Cuál es el análisis? Pueden haber varios motivos. Un motivo muy claro es que Guatemala, estos municipios que usted menciona, tienen la mayor cantidad de niños. Y recuerde que estamos hablando de casos y no estamos hablando de tasas. Entonces, si hay más niños, hay más probabilidad, obviamente, de que haya más casos de nutrición aguda, solamente por la parte demográfica, en términos del tamaño poblacional. Otro tema muy importante es el tema de la calidad del agua y la accesibilidad que tienen las familias a agua de buena calidad, que como ustedes saben genera problemas de alta morbilidad y mayor asistencia a servicios y por lo tanto entonces hay más probabilidad de que haya niños desnutridos que consultan en los servicios de salud, en los servicios de salud los incluyen. Más registro. Hay más registro de casos porque hay más acceso a los servicios. Digamos que la red de servicios en
el Departamento de Guatemala y también en esos municipios mencionados, la red de servicios es mucho más fuerte, Es mala usted en las redes de servicios de por sí, es muy mala. Por eso es que yo desconfío totalmente, porque uno va, mire, ¿quién reporta esto? Lo reporta el centro de salud, el puesto de salud. Y cuando uno va a estos lugares, no hay ni siquiera nutricionistas asignados en los puestos de salud. Entonces hay un médico general que hace su diagnóstico desde la parte de la medicina, no desde la parte nutricional. ¿Verdad? Claro, miren, talla, peso, que son indicadores, índice, pues, índice de masa corporal. Esa cuestión. Pero no hay un personal calificado en los mismos centros de salud, en los mismos puestos de salud. Ese es un tema. Y por eso tampoco hay seguimiento. Los niños llegan y entonces, como no hay nutricionista, ¿verdad? El médico... O la enfermera. Lo pesan, lo miden y hacen el tema, el reporte. Entonces no hay los datos desde ahí son como muy débiles en cuanto al registro real de la tasa que hay, ¿verdad? Y no digamos al seguimiento. No hay seguimiento. Precisamente ese es un tema que desde hace años se ha estado insistiendo con el Ministerio de Salud en mejorar ese seguimiento. Porque lo que se tiende a hacer es, se hace la toma de peso, la toma de talla, se hace el diagnóstico de ese niño, pero luego no se ve el seguimiento del crecimiento de ese niño. Mire, se llena una fichita manual. Así es. A veces la meten en la compu, a veces no. Y ahí se queda. Cuando no es cuando se pierde el dato. Y ya nadie sabe qué pasó con el niño. Entonces, eso es lo importante. Cambiar, digamos, el propósito de esa actividad y que realmente hay un seguimiento. Pero mire, por eso era importante y es el tema de la coordinación interinstitucional, ¿verdad? Y cuando el MIDES deja de verificar la condicionalidad de salud, la condicionalidad de educación para los bonos que otorga el MIDES, pues básicamente se pierde una posibilidad de tener a los niños en los centros de salud, tener a los niños en las escuelas, porque como no les exigen, ¿verdad? Ya solo es el tema de darle clic y que les caiga el depósito correspondiente, cuando la obligatoriedad y la condicionalidad de la ayuda económica que se traslada a través de un bono específico, básicamente es eso. Usted va a tener el bono de salud siempre y cuando la mamá y el niño vayan al centro de salud a su chequeo. Entonces se establece, pero les vale madre. Y la señora, a veces, porque yo lo vi, las señoras a veces van por el bono, pero van, ¿verdad? Tienen la obligación de ir y presentarse con los niños, porque esa es la obligatoriedad para recibir el bono, pero el Ministerio de Desarrollo no hay manera de que implemente. Y ya tiene ratos, prácticamente los 2-3 últimos gobiernos han debilitado mucho el tema de la condicionalidad para el tema. Los programas sociales son buenos en la medida en que se verifica la condicionalidad, se evita el clientelismo político y se garantiza que el recurso llegue como tiene que llegar. Pero cuando la base fundamental, yo estoy dando un bono justamente porque les estoy exigiendo algo, pero cuando no exijo nada, se pierde el impacto. Y no hay cómo medir el cumplimiento de por qué estás dando el bono. Sí, ese es un problema, pero me llama la atención, bueno, uno entiende, me llama la atención que los 3 municipios con más carga de casos de desnutrición a nivel nacional son del departamento de Guatemala. Que en teoría claro, todo está céntrico, ¿verdad? Pues, pura teoría. Muchas cosas, ¿verdad? Uno entiende densidad demográfica, uno puede ver más población, entonces más casos, tema de mayor registro, puede ser, pero
también creo yo que en alguna medida también llama la atención de que, porque la desnutrición, la malnutrición, también es un fenómeno social, ¿verdad? Que tiene causas estructurales ligadas a la estructura económica y social del país, que en el tema de obesidad y sobrepeso tiene unas connotaciones, pero en el tema de nutrición estamos hablando de pobreza. También en sobrepeso. Sí, porque hay falta de educación, pero en sobrepeso, en los colegitos, ahí están los niños más obesitos, ¿verdad? También hay sobrepeso en las áreas pobres por falta de acceso a educación, falta de acceso a la información, pero de nutrición básicamente es pobreza del 100%, ¿verdad? Y en ese marco, son los niños pobres del departamento de Guatemala, de Villanueva y de San Juan Zacatepeques, los que salen reflejados en esos datos, ¿verdad? Luego hay municipios que, aunque a nivel departamental no salen como los departamentos con mayor densidad, a nivel municipal sí tienen una gran densidad. Me estaba llamando la atención Malacatán, ¿verdad? Porque San Marcos aparece, pero no aparece como los grandotes en términos departamentales, pero el municipio sí. En Malacatán, si me permiten, en Malacatán nos hemos reunido con autoridades. En Malacatán el problema es el agua, realmente. No hay muchos sistemas formales de agua para llegar a las viviendas. Hay fuentes en todo el municipio, pero no hay muchos sistemas que permitan llevar el agua de esas fuentes a los hogares. Entonces es un tema de Malacatán. Lo otro que le quería comentar es que nosotros también hemos analizado los datos de los niños con desnutrición aguda en el departamento de Guatemala y nos hemos percatado que muchos de los niños son niños que han emigrado de otros municipios hacia los municipios del departamento de Guatemala, siendo estos municipios del departamento de Guatemala municipios de atracción de la migración de otros municipios. Entonces, estos niños puede ser que estén llegando de otros municipios a vivir a estos municipios del departamento de Guatemala. Por otra parte, también se da el caso que niños de otros departamentos que viven en otros departamentos vienen a consultar a los municipios del departamento de Guatemala. Entonces, si uno analiza el lugar de residencia de muchos de los niños desnutridos, su lugar de residencia es otro distinto al departamento de Guatemala. Los casos menores. El tema es alta densidad demográfica, ¿verdad? Pero también prevalencia de indicadores de pobreza. Hay pobreza extrema que limitan justamente el acceso a los alimentos. Eso es básicamente. Me llama la atención que hay que hay 20 municipios con tasas de más de 200 casos a nivel nacional. Entonces, justamente pues, por eso es importante el tema de los datos, ¿verdad? Exactamente. Y lo que usted me hablaba de esta estrategia de los 55 municipios, ¿verdad? Porque los datos son para eso, para poder diseñar políticas más certeras para el tema este, pero y son muchos municipios que no son rurales. Está Guatemala, está Villanueva, está San Juan Zacatepec, está Malacatán, que no es rural, está Mazatenango, está Misco, está la Nueva Constitución, está Mazagua, está Cobán, está Escuintla, está Cuyotenango. Panzó se puede tener un área rural bastante fuerte, Morales una parte ahí, Santo Domingo, Suchi,
Amatitlán está Coatepeque, está San Cristóbal de la Paz, que ese sí puede tener, está Santa Lucía, Cochumalguapa. O sea, hay muchos municipios que no son rurales, que son urbanos. Y la también, gran mayoría. y se hizo también un análisis que va a salir, que se va a presentar en el CONASAN de este viernes, CONASAN extraordinario. Se hizo un análisis de desnutrición aguda en áreas urbanas. Y se pudo determinar que no es que se haya incrementado la desnutrición aguda en áreas urbanas, sino que es un problema de densidad poblacional, como hablábamos, más que de urbanidad o no urbanidad de los lugares poblados. Eso se va a presentar en el CONASAN extraordinario. Sí, gracias, diputado. Sí, es interesante que pareciera que sí saben dónde están los problemas porque no hacen absolutamente nada por resolverlos. Como que no hubiera la voluntad política de parte de la Secretaría de la CESAN, y es evidente porque yo desde que me retiro de diputado quiero dejar en el tintero de que 1.250.6 millones no fueron ejecutados de la CESAN. Esto es lamentable y estoy hablando de todas las instituciones que aquí lo conforman y que aquí está la evidencia y que la voy a subir en redes sociales para que se den cuenta. Porque aquí de nada sirve que vengan a decir de que sí conocen el problema, pero que evidentemente no lo combaten. Evidentemente aquí es sí están muriéndose aquí, están muriéndose allá, por las criaturas, pero al final de cuentas detrás de un escritorio no se ven más allá que números y no ven el dolor que causan las pérdidas de cada ser humano infantil que pierde la vida porque deja de ejecutar 1.250.6 millones de todas las instituciones que conforman, la CESAN, únicamente diputados. Sí, varias veces vamos a llegar al tema del presupuesto. ¿El presupuesto de CESAN o el Poasán? El Poasán. Ah, el Poasán. ¿Verdad? Mire, el Poasán es construido ficticiamente, ¿verdad? Porque uno entiende que el tema de una estrategia pues, debe ser integral en ese marco y uno pues espera una intervención interinstitucional para combatir un fenómeno como el tema de la desnutrición, el tema de la pobreza. Pero al final mucho del gasto que presentan algunas dependencias, pues es simple y sencillamente etiquetarlo como gasto de Guasán. Lo mismo sucede con el tema indígena, lo mismo sucede con el tema de mujeres, ¿verdad? Solo le ponen la etiqueta de que esto es para combatir la desnutrición, que esto es para combatir la discriminación, pero al final de cuentas, y aún así hay dificultades. ¿Por qué se dejan de ejecutar tanto dinero en el tema del Poasán? ¿Han dado alguna explicación las unidades ejecutoras? ¿Quiere usted hablar del Poasán? Aquí está la información. Las justificaciones específicas las tiene la Dirección de Planificación de CESAN. Hoy día traemos aquí los datos que están. Usted tiene que asistir a la secretaria, si usted los tiene. Sí, no tengo las justificaciones específicas que usted está diciendo porque se dejó de ejecutar esos millones. Sí, pero vean, ustedes son la entidad encargada, son la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad. Ustedes dos tienen 2 años. Ustedes deberían de tener esos temas. Miren, las dificultades son estas, los informes son estos. Usted no me puede venir a decir, miren, a 2 años yo no sé ni por qué no ejecutan. Pues sí sabemos. Se sabe. Sí, pero entonces cuéntenos. ¿Saben cuánto dejó de ejecutar el Ministerio de Salud? ¿Cuánto dejó de ejecutar el Ministerio de Salud? Que es una ejecución de sí. Vaya diciendo cuánto dejó de ejecutar cada institución. Salud dejó de ejecutar
6%. No, dejó de buscar 9% y eso que Al 31 de diciembre su ejecución fue del 94.18%. tengo la ejecución al día de hoy, mira, Sí, nosotros a las 10:16. Ajá. Pero varias cosas, miren. El Ministerio de Salud aparece en varios temas. Bueno, usted el dato que me está dando es el dato de salud favorable para la nutrición, pero hacen falta los datos donde aparece el Ministerio de Salud en tema de ingesta de alimentos y otros datos donde también dejan de ejecutar. Pero al final de cuentas estamos hablando de que se dejan de ejecutar muchos recursos. Estamos hablando de, en el caso del Ministerio de Salud todavía hay un agravante mayor y es que le quitaron a los programas de micronutrientes. El año pasado, para... El año 24 le quitaron y el año 24. pasado también. Sí, sí. Y cuando uno les pregunta, dicen, es que están abastecidos los puestos, están abastecidos, y es mentira. Eso es parte del proceso de diálogo y de solicitud de información al cual hacía referencia la subsecretaria. Cuando se ven cambios drásticos en términos de la ejecución tanto de metas como de recursos, se generan oficios hacia el Ministerio de Salud y se pide precisamente esa justificación que usted mencionaba. En el caso específico de micronutrientes, nosotros incluso vinimos acá a finales del 2024, me parece, y planteamos qué había sucedido con el análisis que habíamos hecho de esa repentina bajada de los fondos para micronutrientes. Y el Ministerio de Salud respondió, usted recordará, que había sido un tema de cambio de fuente porque eran fondos del proyecto Crecer Sano. Esa fue la explicación que dio el Ministerio de Salud. Ese tipo de explicaciones se dan en todas las instituciones. Por ejemplo, el MAGA es una de las instituciones que, ¿cómo está el MAGA el año pasado? tenemos Al 31 de diciembre, ¿verdad? Este es acceso y disponibilidad alimentaria. Cada una de las actividades, la ejecución fue entre 80 y 90 y pico % en el MAGA. En el caso del subprograma de atención para el acceso alimentario, y ellos tienen varios subprogramas que vinculan al PUASAN. Como usted sabe, no todos los programas y subprogramas de los ministerios se vinculan al PUASAN, sino que se vinculan los temas que tienen relación tanto con el modelo de trabajo de la política como el modelo de trabajo del PESAN, que es el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Entonces, diferentes actividades se van vinculando. Por ejemplo, en el 2024 se inició la vinculación de actividades del Ministerio de Cultura y Deportes debido a las actividades de deportes que promueve el Ministerio de Cultura. Entonces, es, como le digo, un proceso en el cual se invita a las instituciones, este proceso inició hace muchos años, se invita a las instituciones a que vinculen programas y subprogramas que tienen relación con la desnutrición en los primeros años y ahora la malnutrición. Estamos en este año esperando que para este PUASAN podamos vincular el programa de enfermedades crónicas del Ministerio de Salud, que sabemos que va a tener o debe tener una gran responsabilidad en abordar el tema de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, diputado, esto es un proceso permanente de comunicación con las instituciones, de manera de que el PUASAN refleje realmente lo que las instituciones hacen en respuesta a los principales problemas de malnutrición, como usted bien decía.
Pero mire, ¿cuánto le quitaron al Coazán en términos de dinero el año pasado a lo que se había planificado? ¿Cuánto Al quedó de Coazán, vigente? sí. ¿Cuánto quedó de vigente después de asignar? Ok, se le quitaron como 2.000, Pero oiga ese dato. 2.200 millones. 2.200 millones. El asignado fue de 15.613 millones y el vigente al 31 de diciembre fue de 13.349.258 millones. Le quitaron 2.200 millones. millones. 2.200 millones más o menos. Sí. 2.371 millones Sí. le quitaron. Ok. 2.371 millones. Imagínese usted, como un gobierno que se dice comprometido con la lucha contra la desnutrición, contra la malnutrición, da la orden de que se quiten 2.371 millones de quetzales del programa dedicado al tema de la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Cuánto porcentaje es eso? ¿Verdad? Estamos hablando de alrededor de un 15% del presupuesto. Y, mire, y si a eso le sumamos lo no ejecutado, estamos hablando que de un presupuesto asignado inicialmente de 15.000 millones, 15.146 millones, se dejaron de ejecutar 3.657 millones de quetzales. 3.650, ¿cuántas vidas nos hubieran? ¿Cuánto costó esa intervención en los 55 municipios? Esa intervención no requirió fondos adicionales. Porque lo que se hizo. Pero la tienen. Costeada no está costeada. No, no está costeada. Eso es importante. Muy Porque bien. entonces se cuantifica y se dice, bueno, esto nos puede costar, si ahorita hicimos 55, vamos sobre 100, ¿cuánto nos puede costar más o menos la intervención? Pero yo le digo que con esas 3.657, imagínense, estamos hablando de una prevalencia de 28.000 casos, más o menos. En el 2024. Sí, en el 2024. Aquí el dato del 2025 no tiene. 22.000 me dijo, 22.138. Así es, así es. Ahorita le voy a decir cuántos casos hay en el 2025. Son 22.138. Si esos 3.657 millones si uno, mire este dato lo contundente, si uno de esos 3.657 millones de quetzales que le quitaron al Coazán, usted los distribuyera dentro de las 22.138 familias, o pueden ser menos, porque Pero son casos. puede ser que cada familia le hubiera tocado 165.000 quetzales. Con eso no se le mueren los niños. Si estamos hablando que uno de los factores es eso. Por eso es que uno, y así lo debería ver el presidente. Sí se lo debería decir, mire presidente, para no irnos tan lejos, sin hacer nada, solo ese dinero que se quitó, distribuyámoselo a las familias. Se acabó la desnutrición. 165.000 le hubiera tocado a cada familia de esas que... ¿Y dónde están esos 3.657 millones? En dos cosas. Uno, en bolsones de corrupción, porque le quitaron dinero
al combate a la nutrición y va a parar eso a los bolsones de corrupción que necesitan cambiar. Y lo más grave es que en muchos casos incluso ni se ejecuta el dinero. ¿Sabe usted cuánto dejó de ejecutar el gobierno el año pasado, el presupuesto que tenía? El gobierno en su totalidad. Sí. Yo no tengo la información del gobierno. Fueron 14.238 millones de quetzales. Y hacemos otra vez la reconversión esa, para que la miren. Son 14.238 millones. Dividido a las 22.138 familias. Cada familia le hubieran tocado 643.000 quetzales. ¿Y ese dinero dónde está? Ganando intereses, manteniéndole la fluidez de caja y bancos al ministro de Finanzas. Es que en política no solo es lo que se hace, sino lo que se deja de hacer. ¿Verdad? En política no solo es cuánto invierto, sino cuánto dejo de invertir. El costo de oportunidad. Y el problema es que este gobierno ha tenido suficiente dinero. Y por eso uno no puede ser condescendiente con el tema de la crítica cuando las necesidades están ahí. Imagínense, me vienen a plantear tema de las cárceles, que no se fortalece el sistema penitenciario y que no sé qué, que no sé cuánto, y dejan de ejecutar 360 millones de quetzales en el Ministerio de Gobernación, y que es una gran prioridad de toda la bulla que hay. Y ayer entró una ampliación presupuestaria donde el sistema de 9.600 millones y al sistema penitenciario solo le ponen 60 millones. Una política para que se cumpla en el Estado básicamente tiene tres grandes pilares. Es un funcionariado competente, una institucionalidad fuerte, ¿verdad?, que además refleje la voluntad del gobierno. Y tercero, un presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto que tiene la CESAM? Ahorita. ¿Sí? Secretario, tal vez antes de empezar, quería hablar con respecto a la ejecución del 2025 por parte de la CESAM, que es uno de los temas que se nos pidió. Entonces, secretario, si pudiera hablar de la ejecución del 2025 por parte de la CESAM para ver cómo nos fue, diputado. Mire, en el caso, señor diputado, de la CESAM, pues realmente la CESAM, por su rol y obviamente, digamos, por necesidades sentidas, siempre tiene pues, la ambición de tener un presupuesto más amplio. Pero lamentablemente, digamos, en el 2025 nos asignaron 66 millones. 736.910, de los cuales ejecutamos 97.72%. ¿Cuáles son, digamos, los rubros donde hay, digamos, más carga? Es directamente en la contratación del personal que nosotros desplegamos a nivel territorial. ¿Por qué razón? Precisamente por las cuestiones que sí, es una secretaría que básicamente es funcionamiento. Así es. Básicamente ese es el tema que nos ocupa, y el 79% de nuestro presupuesto lo utilizamos para el pago de personal y el 21% para todo lo que es logística relacionado con cada una de las instancias. Le digo, nosotros pues finalmente estamos preocupados de nuestros gastos y pues el 97.72%, eso quiere decir que aprovechamos al máximo los recursos que nos asignan.
Hay que tomar en consideración, señor diputado, que normalmente siempre, digamos, lo puedo decir, digamos, claramente, es que tenemos a veces inconvenientes entre el Ministerio de Finanzas y las secretarías en el sentido, digamos, por la asignación de cuotas. Porque, digamos, cada presupuesto, como usted sabe, está integrado por cada fuente de recursos, y fuente 11, fuente 21, y todas estas fuentes, digamos, en algún momento no tienen la disponibilidad necesaria y por consiguiente, siempre a veces, digamos, tenemos demoras en las... Mire, eso es casaca. Y le estoy dando el dato de cuánto dejaron de ejecutar. Y las no, cuentas pero han en el tenido caso, ahí. estamos hablando Pero de eso es, caso ese es el CESAN. Esta es la CESAN. Sí, pero por eso le estoy diciendo. Es que cuando Finanzas le dice a usted, mire, lo que pasa es que cada rubro pues tiene la fuente, ¿verdad? Que son fuentes de ingresos ordinarios, préstamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que no es mentira. Con todo ese dinero que le estoy diciendo que tienen, además de los recursos ordinarios, lo que estaba presupuestado, el Estado terminó recaudando más de 3.000 millones de lo que tenía en la meta, entonces hasta le sobró dinero. Entonces no le podía decir a una institución que los recursos estaban fondeados con recursos ordinarios, que no había dinero. Sí. Pero iba, digamos, dependiendo las fechas de ingreso de los recursos, ¿no? O sea, no, porque no entra, digamos, todos los días, sino que van fechas dependiendo de las recaudaciones que se manejan. Pero la CESAN en términos generales ha manejado ese presupuesto, 58, 65, y así nos hemos... Pero ¿con cuánto iniciaron en el 2024? En el 2000 con 58 millones, 58 millones. 58 millones, y el año pasado 66 millones. Exacto. Ese es el amor que le tiene el presidente a la CESAM. 8 millones más. ¿Cuándo incrementó el presupuesto? Cuando en el 2024 el gobierno inició un presupuesto de 116.000 millones de quetzales. Y el año pasado terminó en 154.000 millones de quetzales. Estamos diciendo más de 30.000 millones de quetzales. ¿Verdad? Y por eso le digo, es que voluntad, pero presupuesto, no todo es wiri. Entonces, ¿cómo de esos 30 y pico mil millones de quetzales, estamos hablando como 36.000 millones de quetzales más en 2 años, el gobierno solo le aumenta 8 millones a la CESAM, que es su brazo político de gestión de uno de los flagelos más importantes? Es que ahí donde uno ve las incoherencias. Sin embargo, para el 2026, sí habíamos recibido, o se había asignado en el anteproyecto, ¿correcto? Tal vez la directora financiera puede hablar de cuánto se había asignado en el anteproyecto 2026 para cubrir el funcionamiento de la CESAN, algunos temas de inversión y sobre todo poder cubrir la meta de reducción de pobreza y malnutrición, señor diputado, que nosotros indicamos a finanzas que debía ser financiada las actividades para esta meta de reducción de pobreza y malnutrición. Entonces, en el anteproyecto original, nosotros... Hoy se va a aprobar. Ese anteproyecto era de... Le van a quedar 91.942.000. A la CESAM. Sí. Esto. Sí. O sea, adicionales en la ampliación. Ese va a ser el presupuesto que van a tener. Es más lo vigente. Tenemos una ampliación de los millones. Sí. Esa es la que les viene. Y más los 65. Sí. Más los Eso 65. realmente es una buena noticia porque nos va a Excelente permitir noticia. ejecutar muchas cosas que tenemos pendientes, sobre todo reponer los inventarios de equipo, vehículos y todo, que no nos permite, digamos... Son 900
9.326 millones los que se ingresaron hoy. Al Ministerio de Gobernación 1.481 millones, al Ministerio de la Defensa 960 millones, a Finanzas 85 millones, al Ministerio de Educación 1.061 millones, al Ministerio de Salud Pública 1.337 millones, al de Trabajo 195, al de Economía 63, al de Agricultura 60, a ese se le quitan 61. Agricultura. Sí, a Comunicaciones se incrementan 448, Energía y Minas 148, a Cultura y Deportes 53 millones, al de Ambiente se le quitan 13 millones y a las secretarías y otras dependencias del Ejecutivo se le incrementan 223 millones en su totalidad. Esa es la más rayada de la CESAN. Se le quita a la Autoridad de Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán, no sé por qué le quitaron, ¿verdad? Pero le está quitando 11 millones a la cuenca, y a la Comisión Presidencial contra la Discriminación, a CODISRA, le aumentan 5 millones y medio, al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, a CONAP, le quitan 11 millones, al Consejo Nacional de la Juventud, a CONJUVE, le quitan 2 millones, a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos le quitan 15 millones, a la Defensoría de la Mujer Indígena le ponen 4 millones, al Fondo de Desarrollo Indígena le están poniendo 1.700.000, a la Unidad Ejecutora Temporal de Liquidación de Extinción, la extinta SAA, CEPAS y PREDE le quitan 4 millones, 4 millones, no sé ni qué van a hacer con eso. Oficina Nacional de Servicio Civil le aumentan 7 millones, a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra la Adicción y el Tráfico Ilícito de Drogas le ponen 2 millones, a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia 25 millones, a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 7 millones, a la Secretaría General de la Presidencia de la República le ponen 37 millones, ni para qué le ponen tanto. Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado le quitan 10 millones, a la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente le suben 17 millones, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, le ponen 80 millones, a la Secretaría Privada de la Presidencia le quitan 5 millones, a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República le ponen 91.942.000 quetzales. Esto se va a aprobar hoy. Y la Secretaría contra la Violencia Social y Explotación y Trata de Personas, 1.000 millones. Es decir, usted va a tener, casi le están triplicando el presupuesto. Entonces, yo lo que necesito es que me envíe el plan de trabajo. El plan de trabajo, muy bien. De la CESAN para ver qué va a invertir. Es un chingo de pisto. Es decir, es una prueba de fuego. Una previa ahí, solo ¿sí? para comentarle algo. El sistema de información de la CESAN tiene casi 15, 18 años y lo tenemos que cambiar totalmente. Eso nos abarca más o menos 20 millones para que la el sistema de información. Porque usted sabe que, digamos, cuando usted compra, digamos, un sistema y le va agregando y le va al final es un robot, que, digamos, hay partes que no funcionan. Obviamente, digamos, nuestro personal en el interior se nutre directamente de la información que tabulan y que ellos quieren. A mayor recurso, mayor eficiencia. Y prácticamente se está teniendo un incremento de más del 200% del presupuesto. Es un montón. Eso, de una u otra manera, primero ya no se va a poder quejar. Luego tendrá que dar mejores resultados. Y los mejores resultados hay que verlo traducidos. Hay que ver la fuente, aquí no establece específico, pero entiendo yo que una buena parte de la fuente pues son recursos naturales o son disposiciones que hay en caja. Le estoy diciendo, el gobierno en caja inició el año con 24.000 millones de quetzales. Es una barbaridad. Y el gobierno no está para ahorrar dinero.
tampoco está para malgastarlo. Pero eso se convierte en negocio de los ministros de finanzas, porque todo ese dinero, ¿dónde está? Está en los bancos. Y ahí hay pequeños porcentajes, chiquitillos, ¿verdad? Pero que, imagínense, ¿cuánto le darán al ministro de Finanzas de interés así de overhead, como dicen los muchachos, ¿verdad? Por tener el dinero ahí. Es lo que le pasa a los del IX. ¿Ah? O sea, les dan la tasa que le pagan a la institución, pero por abajo, imagínense decir, déjame 1.000 millones unos 3 meses más. ¿Cuánto implica eso? Pero sí es, mire, la cera, el tema de cuando uno ve las condiciones de pobreza en el país, prácticamente uno ve la incapacidad de un gobierno, eso indigna. Y las condiciones de pobreza en Guatemala no se han agravado básicamente porque una gran parte de la riqueza se genera en Estados Unidos. 23.000 millones de dólares. Solo le voy a poner el dato. ¿Cuánto estamos exportando nosotros? Estamos exportando, sí, estamos exportando alrededor de 20.000 millones de dólares anualmente. Ese es como nuestra remesa. Y la remesa llegó a más de 24.000 millones. Así es. ¿Y qué implica las exportaciones y qué implican las remesas en términos reales? Implican divisas para Guatemala. ¿Sabe cuánto importamos nosotros anualmente? Estamos importando alrededor de 36.000 millones de dólares. O sea, que hay un déficit. O sea, todavía el superávit lo mantienen las remesas. Ah, claro, porque juntando pero exportaciones y remesas. si no tuviéramos, imagínense el tipo de cambio, cómo estaría en Guatemala. Y es una riqueza importada, ¿verdad? Que contribuye a que no se agudicen los factores de pobreza en el país. Y la mayor parte repercute directamente en el área rural. La migración está más marcada. Por eso es que usted mira en el área rural, ahora ya no hay muchos ranchitos. Yo no sé si las próximas 2 generaciones van a poder conocer ranchitos, ¿verdad? Porque ya cambió el tema de la construcción, que bueno, muchas cosas, pero es producto de este tema. Y no es porque en Guatemala se esté generando la riqueza correspondiente y se esté generando condiciones de prosperidad económica para evitar la migración. Básicamente ese es el tema. Pero ustedes van a tener presupuesto más de 150 millones de quetzales. 157 millones. Entonces, yo quiero ver los planes. Los planes se les van a mandar. Resultados. Sí, así es. Tiene que haber un ajuste al Coazán, ¿verdad? Porque ahorita el Coazán con el que arrancaron es el mismo del año pasado. Ajá. Ahorita pues tiene que haber una reprogramación y hay que ver ese tema. Yo me imagino que aquí a unos par de semanas tendrían que tener ustedes el Coazán ya. ¿Qué fechas hay? ¿Qué fechas se contemplan en el proceso de elaboración del anteproyecto Coazán? Marzo. ¿Empezar en marzo o mire, ya en marzo? No debería ser muy complicado, porque básicamente es lo que se había aprobado el año pasado. Es decir, usted lo único que tiene que hacer ahora es agarrar su POA, que ya tenían programado, la planificación que tenían, y la van a tener que subir. Ustedes lo que tuvieron que hacer fue subir el mismo POA del año pasado, y ahora lo que tienen que hacer es sustituirlo porque ya viene la presión. Eso en mediodía lo hace cada unidad administrativa y financiera de cada dependencia. Entonces, ese tema es así.
Pero en ese marco hay otro tema y es el tema del impacto de la malnutrición en el tema sobrepeso y obesidad. Ahí tenemos un subregistro enorme, ¿verdad? Ahí no hay datos, diputado, no hay datos de sobrepeso y obesidad a través de registros administrativos. Lo que existe Pero son es que, mire, algunos, eso es otra vez. pero es el Ministerio de Salud. Sí, pero mire, ¿por qué chingados el Ministerio de Salud no contrata nutricionistas? Y las nutricionistas, desde los puestos, desde los centros de salud, son las que deberían de llevar esos registros. Y le digo que una nutricionista en cada puesto, cada centro de salud, le estaría tirando la data correspondiente y le daría el seguimiento adecuado a cada caso. Porque aquí mire, mucha gente llega una vez cuando llega a un puesto de salud, un centro de salud. Y mire, y estos datos, al final de cuentas, son sus registros. Porque hoy por hoy, imagínense, si los datos los recogemos de la información que genera el sistema de salud público, se calcula que son más de 5 millones de guatemaltecos que no tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud. Cuando usted ve porcentaje de la salud generada por privados, seguridad social y sector público. Pero hay un cuarto colchón, que son más de 5 millones de guatemaltecos que no tienen acceso ni a IX, ni a privado, ni a público. Entonces, esa gente no se recoge los datos. Hay su registro. Entonces, con todo ese dinero, 14,000 millones sin ejecutar solo el año, 24,000 millones en caja y bancos, ¿cuántos centros de salud? ¿Cuántos puestos de salud? ¿Cuánto personal se pudo haber contratado? Maestros, enfermeras, médicos, nutricionistas. Y uno dice cuántas escuelas se pudieron haber construido o remozado, ¿verdad? Remodelado, porque lo que hacen son 75,000 quetzales, es lo que presume la ministra, pero eso solo hacer un clic. ¿Cuántas OPF? Pues nomás trasladen los 75,000 quetzales. Eso no, gracias. No se genera y es complicado. Luego tenemos, ustedes son el brazo político en materia de seguridad alimentaria de la Presidencia de la República. Ustedes son los que deberían de estar, ustedes no son una unidad ejecutora, ustedes fundamentalmente se tienen que basar en algunos ministerios que son los más importantes en este tema, que estamos hablando de cultura, estamos hablando de desarrollo social, el tema de asistencia alimentaria, fundamentalmente educación en algunos temas, salud, ¿verdad? En este marco. Y yo me imagino que el Poasán del otro año va a ser más grande, el de este año va a ser más grande. Y habrá que ver con cuánto arranca cada institución. Está en proceso. Se va a presentar en el CONASAM, ¿verdad? ¿Este viernes? Solo el cierre. Pero imagínense, solo le voy a dar algunos datos importantes. Unos programas de disponibilidad alimentaria. Teníamos el año pasado 686 millones de quetzales y se dejaron de ejecutar 108 millones de quetzales. En términos generales, ¿verdad? Sí. En acceso físico a alimentos teníamos 2,037 millones de millones y se ejecutaron únicamente 1,600 millones. ¿Ah? Se dejaron de ejecutar 437 millones de quetzales. Tema de capacidad adquisitiva, y es principalmente MISIVI y son todo el tema de caminos rurales, ¿verdad? Se dejaron de ejecutar más de 122 millones de quetzales.
la ingesta de alimentos. Se dejaron de ejecutar 162 millones de quetzales. En temas relacionados a salud laboral se dejaron de ejecutar 417 millones de quetzales. Estoy hablando de programas directamente relacionados con temas de generar mejores condiciones para, estamos hablando de más de 1.500 millones de quetzales de programas de asistencia alimentaria o de asistencia en salud. Y aquí no le estoy hablando de que le meten carreteras, le meten cualquier cuestión, le estoy hablando de temas relacionados al tema de seguridad alimentaria. Entonces, sí, ahí hay que primero, yo no sé porque a estas alturas no conozco cómo funciona el CONASAN. No sé el nivel de involucramiento del presidente en el sentido de qué tanto se involucra el presidente. Bueno, la vicepresidenta es la que coordina, ¿verdad? Sí. No me puede decir que el presidente, pero es que él es el presidente, pues, y si él estuviera interesado, pues me siento a la par de la vicepresidenta en CONASAN. ¿Ha llegado el presidente a alguna reunión del CONASAN? ¿Cuántas ha llegado? Llegó a una. A una, imagínense. Una reunión. En 2 años. La CESAN informa periódicamente. Sí, pero mire, si el presidente es el presidente, pues, y que en 2 años ha llegado a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, tiene a la vicepresidenta ahí que por ley es la que preside, ¿verdad? Y no sé qué tanto le hacen caso a la vicepresidenta, no sé qué tan, su liderazgo qué tan fuerte es. Usted como secretaria, pues usted está ahí, genera la secretaría del consejo, pero a los ministros le vale madre que digan una secretaria, pero salen de ahí. Y eso, y usted sabe que así es, ¿verdad? ¿Y sabe por qué es eso? Porque justamente quien dirige debería de estar empoderando, en este caso a la CESAN. Y usted debería estar así como de chismosa, darle de chismosa de la clase. Mire, aquel no está haciendo. Mire, aquel le quitó dinero a esto, mire. Y bueno, y la maestra debería estar, bueno, ¿y usted por qué hace eso? Todo está documentado. Sí, pero le digo, así debería de funcionar. Y la vicepresidenta la debería empoderar a usted y decir, mire, muchacha, aquí está la secretaria y me están diciendo esto. Que es oreja, que no sé qué, que no sé cuál. Ese es su papel, el estar informando, el estar diciendo, mire, vicepresidenta, está este presupuesto, no se está ejecutando, están quitándole dinero a esto, están... Esa información se transmite, señor diputado, permanentemente. ¿Y entonces por qué no cambian las cosas? En reuniones técnicas donde va la secretarias, bueno, pero técnico, entonces dígame, y se plantean todo. ¿Qué evaluación tiene el gobierno de haberle quitado 3.657 millones? Haber dejado de ejecutar el POASAN el año pasado. 3.600, ya le hice el dato. Es un chingo de dinero. Y por eso le pregunto, y cuando usted me dice, bueno, el presidente ha llegado a una reunión del CONASAN en 2 años, así de importante es el tema para el presidente, ¿no? Por eso le digo, la voluntad debe de plasmarse con acciones, debe plasmarse con responsabilidad. La figura de la vicepresidenta, de la vicepresidencia en este caso, es básicamente una figura de coordinación de gabinetes. No los coordina, el CONASAN es un gabinete, básicamente en temas de seguridad alimentaria y nutricional, pero o sea, el liderazgo de la vicepresidenta está en cuestión. Porque no la podemos citar a ella, ¿verdad? Pero si no la citáramos, ¿verdad? Porque ella es la que debería dar cuenta de muchas cosas, porque ella es la que coordina.
Entonces yo no sé si le hacen caso a ella también, sería complicado. Que a usted no le hagan caso, pues uno entiende porque usted es secretaria y los ministros les vale madre lo que dicen los secretarios, pero la vicepresidenta no le hace caso a los ministros. Yo entiendo que en los temas de Conazán ella ejerce influencia en algunos ministros. Entonces no se ve porque mire los temas. Complicado, pero bueno, regresando al tema este de lo de sobrepeso y obesidad, ¿qué datos tienen ustedes? Tenemos datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud y Nutrición, CIVESNU, que es un sistema de vigilancia activa que está ubicado en el INCAP, que viene funcionando desde el año 2010 y que en el año 2023 generó los siguientes datos. Sobrepeso y obesidad en mujeres, 67%. Sobrepeso. Espérame. Es CIVESNU, me dijo, ¿ah? CIVESNU. CIVESNU, ese sistema de vigilancia epidemiológica de salud y nutrición. Yo le voy a mandar también los datos que estamos por publicar. El INCAP está terminando los informes, incluso se hizo una encuesta de consumo. ¿Quién está dirigiendo el INCAP? La doctora Altagracia Furcán, ella es dominicana. Recién ingresó el año pasado. Entonces, en hombres, sobrepeso y obesidad 55%. Mujeres, para que 67%. Mujeres 67%. de 15 a 65. Mujeres de 15 a 65. Hombres. Hombres de 15 a 69, 55%. Escolares de 6 a 14 años, 2023, 23.5%. De sobrepeso y obesidad. Hay datos de enfermedades crónicas no transmisibles. Ahorita le voy a plantear los datos de diabetes e hipertensión. Adultos. Yo le voy a mandar todo esto que ya está listo, pero de todas maneras creo que es importante. Hipertensión. Hipertensión, mujeres urbanas, 53%. Hipertensión, mujeres rurales, 47%. Hipertensión, hombres urbanos, 57%. Hipertensión, hombres rurales, 53%. Esto está también expresado según índice socioeconómico y etnicidad, encontrándose que más del 50% de la población adulta tiene hipertensión, algún grado de hipertensión. Y lo mismo sucede con el tema de la obesidad y sobrepeso. Sí. Todavía más grave, ¿no? Todavía más grave. En mujeres 67%. Y lo importante aquí es destacar que en hipertensión en hombres no hay diferencias entre indígena y no indígena. Eso estaba bien. Este no le da el dato indígena. Deme el dato, hipertensión, sí, me dio el dato rural. Hipertensión, hombres indígena, 55. Hipertensión, hombres no indígena, 55. Es lo mismo. 55. Mujeres indígenas. Mujeres indígenas, 46.
Mujeres no indígenas, 58. Dice hay una diferencia. Y así no quieren la ley de alimentación saludable. Importantísimo. ¿Se dan cuenta? Urge la ley. No, urge. Y por eso es que nosotros exigimos al INCAP que estuvieran estos datos lo más pronto posible para crear condiciones favorables para la aprobación de la ley. Porque si nosotros salimos publicando estos datos lo más pronto posible, se va a crear una mayor conciencia a nivel de la opinión pública, a nivel de la población, sobre la necesidad y la importancia de aprobar la ley de alimentación. El año pasado y se pusieron, ¿no? Ya sabemos, la gente de la industria alimenticia acá, llegó hasta quejar con los gringos, y ahí nos hablaron, y que no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué van a decir ahora que Robert Kennedy Jr. salió diciendo que el azúcar y los ultraprocesados son los responsables y que le dio vuelta a la pirámide alimentaria? ¿Qué van a decir ahora? Eso deberían de trabajar rápido ustedes, el tema de las nuevas guías. Eso se está trabajando en guías alimentarias en basadas conjunto con el Ministerio de Salud Pública, porque lo lidera por mandato el Ministerio de Salud Pública, pero hay una mesa técnica. Pero debería de agilizarse eso. Porque es lo que se ha venido diciendo durante más de 15 años. aún sin datos. Sí, Se suponía. y ahora se tienen los datos. Yo quiero ver qué van a decir ahora. Que en Estados Unidos dicen que. Y no es discurso político, es un tema real de salud. Entonces, es tener estos datos disponibles. ¿Y de diabetes tiene datos así? Tengo datos. Tiene los temas de diabetes. Diabetes mujeres urbanos, 16%. Diabetes hombres urbanos, 13%. 13%. Rural. Diabetes mujeres rural, 15%. Casi no hay diferencia. Diabetes hombres rural, 12%. Vamos con indígenas, no indígenas. Diabetes mujeres indígenas, 16%. 16%. Diabetes mujeres no indígenas, 16%. Ahí sí no hay discriminación. No, diabetes hombres indígenas, 12. Diabetes hombres no indígenas, 13. Muy similares. Muy similares según etnicidad en términos de... Sí. Sí. También hay un módulo, si me permite, de este tipo de enfermedades en escolares. Está terminándose de analizar y lo van a entregar esta semana y vamos entonces a incluirlo en esta presentación que se le va a compartir. Me envía copia a mí, le envía copia al diputado Jairo Flores. Sí, sí, a él también le entregué a través del asesor el censo de talla. Para que lo veamos ahí. Sí. Y envíeselo también al diputado Chic, ¿no? Porque los tres okay. andamos ahí en este tema, pero datos alarmantes porque así como, y en este censo nacional de... Ese es talla. De talla, ¿verdad? Pues si quiera ese no es talla, peso y talla. Sí, sería bueno hacer un censo nacional de peso y talla. O hacer una encuesta. Sí. ¿Por qué no la hacen? El Ministerio de Educación hace los estudios de peso y talla. Sin embargo, estos estudios a veces no son comparables porque el diseño muestral es diferente entre un año y otro. Entonces, el cálculo de la muestra varía, etc. Entonces, yo creo que sí es importante hacer un estudio nacional de peso y talla teniendo la mayor cantidad de niños de diferentes edades. Una encuesta de este
Si es censo, le va a salir como en unos 20 millones al Ministerio de Salud. Si es encuesta, le va a salir en menos. Pero el Ministerio de Salud dejó de ejecutar el año pasado 1.312 millones de quetzales. Esas son de las cosas que uno no entiende. Y esto, de verdad, este tipo de instrumentos son los que le sirven a uno para la planificación. Es decir, quien no entiende que la información, la data, es fundamental para la planificación, no sabe de política pública. Y si no, son a veces buenas propuestas, pero sin mayor fundamento. Deberían de hacer la cuantificación de cuánto implicó el tema del impacto de los 55, de la estrategia de los 55 Vamos a copiar municipios, ese porque protocolo. eso creo que es importante, porque eso le va, si les dio buen resultado, lo que deberían de hacer es, bueno, cuantificarla y ver si se puede ampliar o no, por las modificaciones, las lecciones aprendidas y ver este tema. Sí, es un tema complicado. ¿Para cuándo más o menos calculan tener el dato final dato de niños menores de 5 años con sobrepeso y obesidad no tienen? Según el CIBESNO, según el sistema, si tenemos, ahorita le digo cuánto hay, la encuesta, la ENDESA, que va a generar ese dato, como le dije, te va a dar la información sobre peso y obesidad, menores de 5 años, total 5.6. 5.6. Obviamente más alto en nivel urbano, 7.1. Y aunque no lo crea, más alto en población indígena, 6.3. Sobrepeso y obesidad en menores de 5 años. Creo que le dicen, deja de estar molestando, te vas a comer tu tortita. Entonces, mucho del tema del sobrepeso y la obesidad tiene un tema muy, muy básico, y es el tema del consumo de alimentos procesados. Y este consumo está muy de la mano con dos temas: uno, capacidad adquisitiva en una medida, pero también fundamentalmente con el tema de cultura, hábitos, cultura alimentaria que no se tiene. Oye, mire, secretaria, la vamos a citar de aquí a un mes, ya que me traiga el Coazán ya aprobado, ya tiene dinero, va a tener un chingo de dinero, entonces hay que Pero aprovechar. antes le voy a mandar nuestro POA y todas las otras cosas que quedamos. Mándelo ahí y hay que hablarle al presidente, primero que se eche una vueltecita más seguido al Coazán. La vicepresidenta, no sé, pues lo que pasa es que, mire, ya después de 2 años uno ya no puede esperar cosas diferentes. Ya en 2 años ya usted dio lo que podía dar o sentó las bases de lo que podía hacer. Yo siempre he creído que un funcionario entre el mes 6 y el mes 12 es cuando más rendimiento uno le podría ver al funcionario. Que el mes 6 al mes 12 uno, porque todavía tiene parte del ímpetu, de la animosidad con la que uno entra cuando es nombrado funcionario, pero uno de entrada se encuentra con limitantes presupuestarias, estructurales, estructura, y le lleva tiempo a uno tomar control de la institucionalidad que uno recibe, le lleva unos 100 días, y nosotros el resto para llegar a los 180 días, pues es de planificación, es de ver, bueno, por dónde me voy a ir, cómo me voy a ir. Y luego uno ya el segundo año ya empieza el cansancio, el desánimo, no se puede mantener eso en el funcionariado, la proactividad, tope es muy complicado. Se acomodan,
estanca el desarrollo institucional, y por eso la idea es estarse renovando institucionalmente, personalmente, cada gente ahí en el, ¿no? Porque también lo consume a uno, la responsabilidad institucional, entonces es complicado. Mándeme la información, secretaria, le voy a solicitar ese tema, no va a tener excusas para adelante, vamos a estar expectantes de cómo es que cierra el dato final. Yo calculo que va a superar los 100, número de 100, los fallecidos de mortalidad. Son muchos casos los que se están, y vamos a citar a esta mesa epidemiológica para que nos explique cuál es la metodología que está utilizando de descarte de los casos, porque es a veces, como le digo, muchas veces lo hacen, si está bien hecho, pues lo vamos a reconocer, pero si lleva algún sesgo hay que decirlo, porque lo menos que podemos hacer nosotros es autoengañarnos para maquillar datos y cifras. Es lo peor. Eso es lo peor. Y bueno, me imagino que este Poasán de este año tendría que ser un poquito más grande que el del año pasado, unos 16, 17 mil millones de quetzales. Te digo, preocupantes, fueron más de 3.657 millones que no se ejecutaron el año pasado. Si hubiéramos dado ese dinero a las 22.138 familias de los casos reportados, habrían tenido todo el dinero. Si hubiéramos repartido los 14.000 millones que dejaron de ejecutar, o los 24.000 que tienen en caja y bancos, no tendríamos desnutrición en el país, aguda, menos. Aguda menos, porque la crónica es estructural y es más complicada. Pero bien, les agradezco su presencia y vamos a estar ahí. Gracias a usted por invitarnos.